El día de ayer habíamos mencionado, ¿no es cierto?, ciertos conceptos matemáticos para ir a la idea de la optimización. Y aquí teníamos unos teoremas, ¿no es cierto?, de que establecía cuando yo considero el concepto de extremos relativos, máximos, mínimos relativos, que vimos en la semana anterior, unos ejemplos para interpretar y para ver lo que nosotros podemos encontrar cierto tipo de problemas y analizarlos de manera adecuada. ¿No es cierto? Algunos 4 casos que vimos, ¿no es cierto?, para analizar. Vimos el concepto de máximo absoluto, se entendería que es el único valor, volviendo a reiterar este concepto de absoluto, es un único valor de todo un escenario que yo puedo analizar. Y vuelvo a reiterar lo que había mencionado el día de ayer. Para determinar cuándo es un máximo o un mínimo absoluto, es la comparación que yo tengo que realizar, ¿sí?, en los valores de salida. Más adelante, con el criterio de la segunda derivada, perdón, vamos a ver que ya no es necesario esta consideración, porque inclusive sin que yo conozca el valor de salida, yo puedo determinar cuándo un valor del dominio me da o máximo o mínimo relativo, ¿sí? Más bien, a ver, esto vuelvo a reformular más bien. Con lo que vamos a ver en el criterio de la segunda derivada, voy a poder determinar cuáles son valores máximos o mínimos, pero bueno, la comparación al final sí me permite establecer cuál es un absoluto, eso sí. Bien. Habíamos visto ahora dándole la vuelta al concepto, ¿no es cierto? Decíamos muy bien de qué manera vamos a utilizar la derivada. Y la derivada tiene y así estas connotaciones de tipo geométrico. Y era esta relación. Dice, C pertenece a D al dominio de una función de f de x, ¿no es cierto? Y donde si f' de c es igual a 0 o f' de x no existe, ¿no es cierto? Los valores para que no sea diferenciable decimos que c es un número crítico. Y habíamos dicho que lo que yo voy a hacer ahora en esta primera parte es mediante la derivada justamente encontrar cuáles son esos valores, ¿sí?, que me van a dar o máximos o mínimos, que todavía yo no lo sé, o cuando son valores críticos, que vendrían a ser estos casos de acá, ¿sí? Yo puedo encontrar estos valores, ¿sí? Y no necesariamente me dan máximos y mínimos, pero se consideran valores críticos. Vamos, aquí hicimos un ejercicio muy rápido, ¿no es cierto? Un polinomio de cuarto orden, sacamos su derivada. Aquí es donde inserto esta condición matemática y analizo si la función es diferenciable o no. Sabemos que esto es diferenciable, le igualo a 0, se me genera un polinomio de tercer orden, y ya la parte algebraica que me corresponde resolver me dio cuenta de estos 3 valores que para mí son los valores críticos. Lo que yo había mencionado, en primera instancia lo que estamos haciendo nosotros es evaluar estos valores en la función original, porque la función original es mi modelo de análisis, ¿sí? Sí es verdad, hemos mencionado que yo estoy utilizando ya las gráficas conocidas, pero van a ver al final del capítulo, una de las aplicaciones es justamente sacar toda la información para yo poder hacer la representación gráfica, ¿sí? Bien, claro está que en el momento que hicimos la evaluación, fuimos determinando cuáles eran mínimos relativos, ¿no es cierto?, cuál era un máximo relativo, pero al final analizando los resultados habíamos visto en mi problema, no existen mínimos absolutos, dado cuenta de que hay 2 valores de salida que son similares. Y bueno, tampoco había un máximo absoluto, porque la función en este caso, como había yo graficado, ¿no es cierto?, sigue creciendo, cuando x va a menos infinito o x va a más infinito. Bien. Habíamos dicho que cuando un problema, y pusimos el caso de la función seno y coseno, que son funciones periódicas, este es un tipo de función que si yo le analizo de menos a más infinito, sabemos que esta función no tiene ni máximos ni mínimos absolutos. Tiene varios máximos y mínimos relativos. Sin embargo, hay problemas en donde habíamos mencionado qué cosa. Yo tengo que hacer mi análisis en un dominio determinado, ¿no es cierto? Y este era el ejemplo que habíamos analizado. Se analiza desde -2 hasta 3. Y habíamos dicho que aquí yo tengo que hacer 2 tipos de análisis. Uno, que es propio de la función a través de la condición matemática descrita anteriormente, es decir,
le derivo, analizo si es diferenciable, ¿no es cierto? Porque ahí me va a dar valores críticos. Y luego de analizar si es diferenciable, lo que hago es igualarle a 0. Y en el momento que le igualo a 0, yo puedo sacar los valores críticos. Estamos con esos valores críticos. Recuerden que ayer habíamos dicho, le evaluábamos la función y ya tenía, me parece que el día de ayer tuvimos dos valores, más raíz de 2 y menos raíz de 2 y raíz de 2. Y sacamos los valores numéricos en la función. Pero adicionalmente se analizaba en los intervalos que me determinan el análisis de mi función, ¿sí? En A y en E, f de A y f de B. Y luego hice una comparación de estos 4 resultados y por ahí, pude yo determinar cuál era el máximo, cuál era el mínimo. Y el problema de ellos, ayer habíamos dicho que en 3 tenía yo el máximo, ¿no es cierto? Y en raíz de 2 tenía mi valor mínimo, ¿sí? Si es lo que me pide el problema. Estamos, preguntas, dudas, consultas hasta aquí. Algo que no quedó claro ayer y vale la pena, antes de continuar, avanzar con el contenido de la materia. Vamos a ver, ya estamos 30 compañeros, un poquito recordando lo de ayer. Listo. Otro concepto muy importante y que ya me conduce más bien a la aplicación del criterio de la primera derivada es el famoso teorema de Rolle, ¿sí? El teorema de Rolle se sustenta bajo 3 conceptos. Primero, que la función debe ser continua en el intervalo cerrado AB, que sea diferenciable en el intervalo AB, y una tercera condición es que el valor reevaluado en f de A y f de B es igual a 0. ¿Qué me implica o qué me significa este concepto? ¿Sí? Entonces, al cumplirse estas 3 postulados, ¿no es cierto?, que acabo de describir, dice, existe un número C que pertenece al intervalo abierto AB tal que su derivada evaluada en C es igual a 0. Lo que me está diciendo es, si se cumple, la función es continua, esta función es diferenciable a través de la derivada, ¿sí? Y este punto, y el de acá evaluado valen 0, me garantiza que existe un punto tal que, ¿no es cierto?, me va a implicar que cuando yo evalúe su derivada de esta función es igual a 0, lo cual implica geométricamente que vendría a ser esto. ¿Qué es? Cuando la evaluada vale 0. La derivada vale 0, perdón. ¿Qué es? Un punto crítico. A ver. Sí es un valor crítico, pero que geométricamente, ¿qué me representa? Un máximo o mínimo relativo. Sí, algo más. Geométricamente era la palabra que había mencionado. Geométricamente, ¿qué significa la derivada igual a 0? Es La pendiente de la recta la tangente. pendiente de la recta tangente paralela al eje X. Correcto. Yo voy a seguir repitiendo eso porque eso es, créanlo, no es muy importante, fundamental. Tenéis bien claro y responder de manera inmediata en ese concepto. Ayer hicimos este ejercicio, lo analizamos en el primer intervalo. Les pedí que ustedes lo hagan en el segundo y en el tercer intervalo. Si ustedes lo habrán analizado, en el segundo intervalo era algo similar, ¿sí? Y en el tercer intervalo, prácticamente aquí se analizaban los dos resultados. Los resultados. No sé, ¿alguien desarrolló esta parte con los dos intervalos y tuvo algún inconveniente? Un ratito les quiero mostrar la función de cómo se hace el análisis y qué es lo que tengo que desarrollar. A ver, un ratito, le quiero utilizar el GeoGebra para graficar. A ver, déjenme ver. Un ratito ya les hago ya les presento la gráfica. Solo es 4x al cubo. Me parece, ¿cuánto es menos 9x, ¿no? Ya les presento la menos 9x. Ya les hago les comparto la pantalla. Aquí está. Ya.
es cierto? Esta es la gráfica de la función que deben haber analizado ayer. Nosotros lo hicimos desde menos 3 medios. ¿Sí, sí se ve la gráfica? Sí, profe. Ya, un ratito solamente le voy a hacer aquí una configuración para que se vea un poquito mejor. No, 1. Acá le voy a hacer a 4. Ya, ahí se ve mejor. A ver, sí. Esta es la gráfica que se está analizando en esa ecuación que les había pedido lo desarrollen. Y la primera parte que se analizó fue entre este intervalo, 3 medios o menos 1.5 y 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al momento que hicimos nosotros el desarrollo, en el momento que hicimos el desarrollo, nos dio como resultado, no recuerdo cuánto nos dio, fueron raíz de 3 sobre 2, creo que era, si no estoy mal, sí me parece. Creo que me dio raíz de 3, menos raíz de 3 sobre 2, es de este valor. Y nosotros analizamos en el primer intervalo esta parte. ¿Recuerdan lo que yo les había mencionado? Me parece que la parte numérica, ojo, la parte numérica me resuelve todas las posibles valores críticos. Me dio menos raíz de 3 sobre 2 y también me dio el valor de 3 raíz sobre 2. Y habíamos dicho, ¿cuál de estos dos resultados yo debo de considerar en mi primera parte? Era esto. Sí, ¿no es cierto? Porque esto estaba contenido entre menos 3 medios y el valor de 0. Y aquí es donde analizamos. Recuerden lo que yo les había mencionado y alguien ya indicó. Yo saqué un valor crítico, correcto, que puede ser, ¿qué cosa? Un máximo o un mínimo. Eso resuelve esta primera parte del problema. Solamente me da qué valores del dominio tienen cierta característica, como definidos como valores críticos, que me van a dar un máximo o un mínimo, y algunos otros casos que ninguna de las dos condiciones que acabo de mencionar, pero merece un análisis previo, ¿no es cierto? Cuando decimos que no es diferenciable para un valor del dominio. Y recuerden lo que había mencionado. De acuerdo al teorema, en el momento que evalúo este menos raíz de 3 sobre 2 en la derivada, es evidente que me tiene que dar ¿cuánto? Cuando 0, ¿no es cierto? Eso ya está completamente claro, dado que de ahí parte. Ojo, yo de esta condición es la que obtengo estos dos resultados. Por lo tanto, lo único que hago es verificar la ecuación y me da 0. Pero yo les había mencionado que sabiendo que es un valor crítico, que aquí puede ser un máximo o un mínimo, dado cuenta que yo todavía no conozco la gráfica, yo podría haber hecho el supuesto que la función podía haber sido o la verde o la línea negra, ¿sí? Todavía esa parte, todavía no la vamos a analizar, sino más adelante, y ustedes van a ver que toda esa información me va a permitir establecer o era esta curva o era la de acá. Claro está que aquí ya es evidente cuál es la representación gráfica porque estamos utilizando una plataforma que gráfica funciones, ¿no es cierto? Pero van a ver, ustedes van a ver de cuál va a ser la utilidad de la derivada como tal. Una de las. Bien. Volvamos a nuestro problema. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Listo, ¿no es cierto? Y lo mismo deben haber analizado entre 0 y 3 medios y menos 3 medios a 3 medios. Pero vuelvo a reiterar algo que acabé de mencionar, ¿sí? Ojo, cuando yo aplico, obviamente, esta condición que estamos analizando, el f' de x y le igualo a 0, ¿sí? No es que automáticamente, claro, yo digo el problema, analice de menos 3 medios a 0 y el problema automáticamente solamente me va a dar el valor que estaría contenido en este intervalo. No, esto me resuelve para todos los valores críticos que se podrían presentar en el problema, ¿sí? Me calcula esto, todos los valores críticos. Eso es súper importante dentro de la resolución. Sí, porque yo luego que saco un conjunto de valores, y lo que hicimos aquí, ¿qué es lo que hicimos a continuación? Vimos el valor a este valor. De los dos valores que sacamos, a mí solo me interesaba el que calzaba dentro del intervalo.
Y lo mismo sucede cuando haga este análisis de acá. Y cuando hago el tercero, aquí tengo que utilizar los dos. ¿Sí? Analizar los dos, porque ahí me estaría dando esas dos condiciones matemáticas. Bien. A ver. Continuemos. Ahora, ¿cuál es la generalización del teorema de Rolle? Es decir, como vamos a ver, aquí también se cumplen condiciones similares, pero como se van a dar cuenta ustedes en el enunciado, hay algo que no se cumple. ¿Sí? El teorema del valor medio, como mencioné hace un rato, es una generalización del teorema de Rolle. Y dice lo siguiente: sea f una función tal que cumple, uno, que sea continua en el intervalo cerrado, esto estaba en el teorema de Rolle, es diferenciable en el intervalo AB, también estaba en el teorema de Rolle, ¿no es cierto? Sin embargo, como ustedes pueden ver en el enunciado, ¿qué parte nos está o es diferente al teorema de Rolle? Que no aparece. Que f de A sea 0 y f de B sea 0. Correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo se aplica el teorema del valor medio? Primero, vuelvo a reiterar, se cumplen estas dos condiciones necesarias para la aplicación de este teorema: continuidad y la diferenciabilidad. Entonces, lo que se establece aquí es que existe un número C en el intervalo AB, ¿no es cierto? Tal que, perdón, esto es A, esto es F de A, esto es B y esto es F de B. Si ustedes observan gráficamente, esta relación matemática, ¿qué es? Con eso que estoy hallando. Ya lo hemos usado hace rato. La pendiente ¿De qué? de la recta ¿Qué recta? secante. Correcto, ¿sí? Si ustedes observan aquí en la gráfica, lo que yo estoy determinando es la pendiente de la recta secante. ¿De qué recta secante? De esta, ¿sí? Y lo que estamos nosotros indicando es que algo que puedo yo hacer con esta recta. A ver, déjenme ver. Aquí no sé si le puedo mover la recta. A ver, un ratito le voy a utilizar. Hasta ahí estamos clarísimos. Déjenme ver. Quiero que se observe esto. Voy a insertar. Déjenme ver una figura. Esto. Ya. Y esto voy a hacer. Déjenme ver. Un poquito le voy a hacer más gruesa para que se pueda observar y le voy a poner en rojo. Ya. Listo. Un poquito voy a utilizar aquí y vamos a darle un poquito más grande para que se aprecie mejor. Ya. Listo, ahí está. ¿No es cierto? Esta es la ecuación de la pendiente de la recta secante. Muy bien. Entonces, ustedes recuerden que cuando se veía la traslación, ¿no es cierto? Si yo manipulo ciertas características de la ecuación, esta recta yo la puedo mover. Para arriba, para abajo, derecha o izquierda. Muy bien. En mi caso, lo que nosotros estamos determinando es, si ven ustedes, en el momento que yo le desplazo hasta un punto de tangencia, como estoy haciendo en este instante, más o menos allí. Vamos a ver si es que me calza. Ya, ahí. Si observan, ¿sí? Lo que yo estoy estableciendo mediante este teorema, cuando se cumplen estas dos condiciones, es que existe un punto C que le pertenece al intervalo AB, tal que su derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? Evaluada en C, me va a dar igual a la pendiente secante que yo estoy evaluando con los datos conocidos. ¿Sí? Porque recuerden que ese era el concepto. La derivada, ¿qué es? Conceptualmente, geométricamente, cuando se evalúa. ¿Qué es la derivada geométricamente? La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta secante, ¿sí? Y nosotros podemos recordar ciertas consideraciones. Cuando dos pendientes son iguales, ¿qué significa que son esas rectas? Paralelas. Paralelas. Entonces, como yo he calculado la pendiente secante con la información que tengo, es ¿qué cosa? El intervalo, porque el intervalo o los valores del intervalo yo le evalúo en la función y puedo encontrar este punto A,
este punto B, y con la geometría yo puedo determinar la pendiente secante, y obviamente bajo este concepto y estas consideraciones, yo puedo establecer de que existe una recta tangente a la curva, ¿no es cierto? Por tal motivo existe un valor de C, en donde se cumple esa consideración. ¿Qué es lo que yo hago con este teorema? Justamente el poder determinar este valor C, ¿sí? Yo recuerdo que en las ciencias económicas, cuando se analizan ciertos modelos matemáticos, y creo que eso también lo verán ustedes más adelante, lo que se hace es mover justamente las rectas. No sé, esto puede representar un fondo de inversión, entonces dice, muy bien, movamos para ver en dónde voy a tener un valor óptimo que me dé mis mejores ventajas. Entonces, yo lo que hago es mover esta recta o curva, porque en esencia, geométricamente es una curva, hasta un punto de tangencia, ¿sí? Yo no tengo dos puntos de operación, tendría un único punto de operación. Si ustedes observan aquí geométricamente, ¿sí? Porque A podría ser un punto de operación en ciertas condiciones, B otro punto de operación en otras condiciones. Sin embargo, C es un único punto en donde, dependiendo de mi análisis, y si ustedes observan, si ven aquí este punto C, gráficamente me está dando como un punto óptimo. No me da un máximo, ojo, no me está dando un máximo, mucho cuidado, ¿sí? Pero comparado con A y B, en los valores de salida, C me da un mejor valor de operación. No sé si se aprecia gráficamente eso. Yo he visto esto que lo hacen justamente en los análisis de las ciencias económicas porque lo que hacen es mover ciertas condiciones para mejorar mi modelo matemático, el resultado de mi modelo matemático, ¿sí? No sé si aprecia esa parte gráfica que acabo de indicar. Si ustedes ven f de A, es esto. A ver, esto sí le creo que le puedo hacer acá. F de A, que es el valor de salida, porque vuelvo a reiterar, a mí me interesa mi valor de salida. Este es F de A, esto es F de B, y esto es el F de C. Pero con este teorema lo que yo calculo es justamente cuál es un valor que me puede dar un mejor escenario. Ojo, no estoy diciendo que me da el máximo ni el mínimo, depende de lo que esté analizando. Pero sí me da un mejor escenario, si ustedes observan aquí. El F de C vendría a ser este valor, y además no son A ni B, es un valor de C, es único, un único valor que estaría dando esa condición. Aquí tenemos un ejemplo justamente para ver la parte matemática, ¿no es cierto? Tenemos esta función x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, y lo que nos pide es verificar el teorema, las correcciones, verifique el teorema de valor medio para A igual a 1 y B igual a 3. Y hallar justamente este valor de C. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar la derivada. Muy bien, ¿qué tenemos que desarrollar aquí? Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué primero harían ustedes? Ah, caracho, ¿dónde está el ratón? Se me perdió el ratón. ¿Qué pasó? Desapareció el ratón. No sé, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi presentación? Aquí. ¿Qué pasó? ¿Se dañó? ¿Se dañó? Ah. A ver, espérame un ratito que algo pasó con el mouse de la computadora. Qué raro. A ver. Qué raro. A ver, esperen un ratito. No sé qué pasó. Se me...
A ver, ahí está. Entonces, se chuma la... A ver. Bien, en este ejercicio, ¿qué es lo primero que desarrollaríamos para encontrar? Primero, verificar el teorema del valor medio. ¿Cómo verificamos la aplicación del teorema del valor medio? ¿Qué debemos de hacer que se cumpla? Sustituyendo en la derivada, o sea, en la No, función no. f de... Primero, para aplicar el teorema del valor medio, ¿qué tenemos que hacer que se cumpla? Que sea continua Que y sea continua, diferenciable. correcto. Nosotros sabemos, por definición, que las formas polinómicas son continuas, funciones continuas, ¿no es cierto? La segunda parte, ¿cuál es? También que Hemos sea dicho diferenciable. que sea diferenciable. Efectivamente, en el momento que nosotros sacamos ya sabemos que esta función es continua por naturaleza, por su estructura algebraica. Si sacamos la derivada, a ver, la derivada de esta función, ¿cuál vendría a ser? F' es igual a ¿cuánto? 3x al cuadrado menos 2x menos 2. ¿No es cierto? 3x al cuadrado menos 2x menos 2. Sabemos que es un polinomio como resultado. Y este polinomio también, ¿qué es? Es continuo como función, pero visto desde f de x, ¿qué significa? Que es diferenciable para todo el dominio de f de x. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Como función, esta es continua. Pero respecto al f de x, que es mi función original, esa continuidad acá, ¿cómo se la interpreta? Como diferenciabilidad, es diferenciable, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Queda claro eso o no? Lo que acabé de mencionar. Profe, ¿puedes repetir? Ya. Lo que había mencionado, para poder aplicar aquí el teorema del valor medio, primero debo yo hacer que se verifique esto. Tengo que verificar, no que se cumple, verificar. Lo que yo estoy indicando es, ¿no es cierto? F de x, por la característica matemática que es un polinomio, esta función es continua, ¿no es cierto? Ahora, en el momento que yo saco su derivada, f' de x, que ya está enunciada allí, ¿no es cierto? Por la propia característica del problema, me da la forma 3x al cuadrado menos 2x menos 2. Yo sé que eso también es un polinomio. Por lo tanto, este polinomio, visto como función, ¿qué es? Es continua, ¿sí o no? Como función. ¿Estoy bien o estoy mal? Correcto. No es cierto. Pero cuando le veo como derivada, yo lo que estoy diciendo es que esta función es diferenciable, porque yo estoy diciendo que f de x sí es diferenciable en todo su dominio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por lo tanto, Karen, ¿queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces, primero se cumple. Esto es fundamental, se cumple esto de aquí. Porque recuerden, una función puede ser continua, pero no es diferenciable. Ya hemos visto los casos que se podrían presentar. Esta función es continua, pero sabemos que no es diferenciable aquí. Por lo tanto, no se puede aplicar el teorema de Rolle, pero el teorema del valor medio. ¿Estamos? Bien, ahora, me pide encontrar cuál es el punto en donde se va a cumplir esta condición. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Tengo que evaluar f de a igual a 1, si me dan calculando, y a la vez f de 3. ¿Sí? No sé cuántos salen estos valores. Si me dan calculando, sería 1, 1. Me parece que sale de 2, si no estoy mal. Menos 2 me parece que sale aquí. Sí, profe. Verificando. 27. ¿Y en 3 cuánto me sale? 12. 12, positivo. ¿Y estoy bien con menos 2? Sí. Primero. Listo. Entonces, aquí lo único, y ojo, vean, yo no estoy graficando, yo no tengo la gráfica de la función. ¿Sí? No tengo la gráfica de la función. Muy bien, aquí ¿qué tengo que aplicar? Esta relación.
Ya tengo toda la información para aplicar esta relación, porque la derivada tengo que evaluarla en una incógnita, que es justamente la que yo quiero resolver. Entonces yo tengo que formar la ecuación 3c al cuadrado menos 2c menos 2, y esto tiene que ser igual a la pendiente de la recta secante, que sería 12 menos, con 12 menos menos 2, se hace más 2, ¿no es cierto? Sobre 3 menos 1. ¿Sí? Y si ustedes observan, ya yendo a la parte netamente matemática, aquí ¿cuántas incógnitas hay? Una sola, que sé. De que es una función cuadrática, yo ya sé las reglas de lo que para resolver ese tipo de problemas. Sé que me tiene que dar dos soluciones, ¿sí? Un C1 y un C2. Vamos a ver cuánto me sale. 14 menos 2, 7, menos 9. Tal vez si me dan calculando rápidamente, aplicando la fórmula. Tal vez si alguien me puede ayudar con esa información. ¿Sí? La ecuación que tengo que resolver es 3c al cuadrado menos 12 menos 9. Menos 9, porque acá me queda un residuo de 7. 12 más 2, 14, dividido para 2, 7. Entonces me queda 13 al cuadrado menos 12 menos 9 igual a 0. Entonces ahí puedo aplicar la fórmula cuadrática, ¿no? Para... Sí, ¿cuáles son los valores? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuáles son los valores de C? ¿Alguien me dio calculando? Profe, ya sale menos 1,4305 y el segundo 2, Menos 1, menos 1. ¿Me puede dar en fracciones tal vez? O no sé, a ver. 1, en fracciones me queda 1 menos 2 raíz de 7 sobre 3. A ver, ya dame el valor. Menos 1 punto. 4305. Ya, 43, pongámosle. Y el otro, 2,097. 2.097. Listo. Recuerden lo que yo mencioné. En el momento que yo hago la resolución del problema, me da todas las posibles soluciones en donde se cumple la condición matemática y geométrica. ¿A qué me refiero en la caso de la condición geométrica? Que hay dos rectas que en la curva van a ser tangenciales. ¿Estamos? Ojo, muy bien, del menos 1.43 y el 2.0, perdón, me dijo 2.097 era. Sí, profe. Ya, perdón, aquí yo le escribí mal. 2.0, a ver, un ratito, borrémosle para escribir bien. Borrar. Sí, para que no quede feo. Ya. Bien, de lo que yo quería mencionar es de estas dos cantidades, del menos 1.43 y el 2.097, ¿cuál debo de considerar como parte de mi solución? La segunda. La segunda, correcto. Eso es súper importante. Vuelvo a reiterar. Ojo, no es que el problema me da la única solución posible, me da todas las posibles soluciones en donde se cumple, vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento, la condición desde el punto de vista geométrico, es decir, donde yo voy a tener dos rectas que son tangenciales a la curva. ¿Sí? X al cuadrado, ya. Rápidamente veamos en el GeoGebra. Voy a hacer la gráfica para que se pueda observar esa relación, ¿no es cierto? Sería X al cubo
menos x al cuadrado y menos 2x. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí se ve la gráfica? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Se ve la gráfica? Sí. Ya, listo. Aquí podemos nosotros apreciar lo que acabo yo de mencionar. A ver, un ratito, configuremos esto. Ya, está la gráfica. Esta es la gráfica que estaría yo aplicando el problema, pero que si ustedes observan, no necesito en realidad la gráfica, solo son cuestiones de interpretación. Entonces me decían el 1.47, más o menos 1.5, 1.47, a ver, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Déjenme ver, aquí le voy a poner, no, un punto. Supongo que debería de ser más o menos aprox por aquí. Esta es una posible solución y el otro era 2.09 me parece, ¿no? Y el otro debería de ser aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy obteniendo en este caso? Las dos posibles soluciones desde el punto de vista gráfico. Es decir, voy a tratar de hacerle pasar por aquí lo más... Es algo así. Esta es una posible solución, ¿sí? Y esta es la otra posible solución. ¿Estamos? Eso es lo que acabo de encontrar. Pero para mi problema, dado cuenta que el intervalo era entre 1 y 3, esta solución no la debo de considerar. No es que no sea solución, ojo, es porque en mi problema está sesgado en un intervalo. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Alguna duda? Queda claro el concepto y bueno, la resolución del problema, que es, como ustedes ven, es una cuestión netamente algebraica, ¿no? Es encontrar la derivada, ¿no es cierto? Perdón, a ver un ratito. A ver, borremos esto. Por todos los dibujos. Netamente. Ay, qué tontera. A ver un ratito, dejemos esto de... A ver, ya. ¿Sí? Aquí lo que me está dando las posibles soluciones y eso lo resuelve la parte algebraica. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que podríamos desarrollar. Profe. Dígame, Cristian. Sí, profe. La parte donde está 3c al cuadrado menos 2c menos 2, ¿de dónde salió? Esto es la derivada. Sino que aquí me dice que la derivada evalúele en la incógnita que es el punto C. ¿Sí? Entonces, yo hago que se cumpla esta condición matemática. ¿Sí? Esto es de los datos que tengo del propio intervalo, el f de 1 y el f de 3, que es esta parte. Y lo de acá es evaluar la derivada en mi incógnita. ¿Cuál es la incógnita? C. ¿Sí, Cristian? Profe, ¿y el punto 1 y 3 es la elección o dónde No, está? no, el punto 1, 3 es parte del problema. Aquí está. Verifique el teorema del valor medio para A igual a 1 y B igual a 3. Aquí me está dando el intervalo. Ah, sí, entonces son dados esos puntos. Sí, son como los datos de entrada, si se quiere decir algo así. Porque si me dan los datos de entrada, el intervalo, en mi ejemplo dice que es 1 y 3, y yo conozco la ecuación, puedo evaluar f de 1, f de 3. Claro. ¿Cierto? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok, ya. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, aquí estaba el ejercicio que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Más o menos era esto, ¿sí? En 1 y en 3, lo que yo había mencionado. Me faltó, debía haber hecho un poquito más grande la gráfica. La solución me dio en 2.9. 2.9 más o menos por aquí, lo que ya hicimos hace un momento, ¿sí? Esta gráfica le corresponde a esta función, ¿sí? Como digo,
sí es verdad, yo utilizo la representación gráfica es primero para hacer aterrizar las ideas, pero vuelvo a reiterar, yo luego voy a hacer al revés. Toda la información que voy capturando desde lo que habíamos visto, dominio, simetría, función periódica, coste con los ejes, asíntotas, límites, continuidad y asíntotas, más lo que estamos ahora desarrollando, yo lo que quiero es llegar a hacer la parte gráfica. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Lo que decía hace un momento, el ejercicio que acabo de presentar, el segundo ejercicio, el f de x igual x a 2/3, es esta función. De ojo, ¿la función es continua? Sí. Sí. ¿Es diferenciable? ¿Qué opinan ustedes? Solo con ver la gráfica. No en todo su dominio. No, no, profe. No es diferenciable, ¿no es cierto? No es diferenciable. Ustedes van a verificar, si sacan la derivada de esa función, se van a dar cuenta que no es diferenciable. ¿Y no es diferenciable en dónde? En x igual a 0. Por lo tanto, aquí yo no puedo aplicar el teorema del valor medio. ¿Sí? Para el intervalo que estoy analizando, porque el intervalo de análisis me dice va desde -2 a 2, me parece que estaba el problema. ¿Sí? Si ustedes le analizan, van a darse cuenta de que -2 a 2 no puede. Si cambiara el intervalo, se me ocurre tal vez desde 0 hasta 2, ahí sí puedo aplicar el problema, porque la función es continua en este intervalo y también ¿qué es? Diferenciable. Sí es diferenciable, correcto. ¿Estamos? Entonces, ese es el análisis que yo hago de la función previa a aplicar el teorema sea de Rolle o teorema del valor medio. Es mucho cuidado, porque a veces se puede poner un problema en ese estilo y lo primerito que quieren es hacer esto. Ah, no, pues esta es la relación. Pum, de una van a la de ella. Cuando a lo mejor la solución está aquí. Solo en el análisis nada más inicial del problema. Entonces, mucho cuidado, por favor, en la resolución de problemas que se pueden plantear. Apliquen de forma adecuada los teoremas. Lo que pide no es una cuestión de formulación, porque alguien puede decir, ah, no, esta es la fórmula, le aplico. Es más, en el desarrollo matemático, para el ejercicio que estoy diciendo acá, incluso hasta esto van a poder calcular. Si no, a ver, vamos a ver, -2. Creo que si hasta eso van a poder calcular. ¿Sí? Pero mucho cuidado, ya les digo, en aventurarse o decir, muy bien, vengo directamente a la relación. Esta era la relación y con eso calculo C. No, primero está lo de acá arriba. Tanto en el teorema del valor medio como en el teorema de Rolle. Ver que se cumplan estas dos condiciones dependiendo de lo que esté analizando y ahí sí me voy a la parte numérica. Diga, ¿alguien me decía algo tal vez? Profe, También, Andrés. si es que se cumple el valor del el teorema de Rolle, ¿también se cumple el teorema del valor medio o No. es diferente? Lo que yo decía, más bien el teorema del valor medio es una generalización, porque el teorema de Rolle es bien explícito. Si ve aquí, se debe de cumplir esta condición. ¿Estamos? Y además aquí me garantiza que la pendiente, ¿cuánto vale? Vale 0. En el caso de acá, no necesariamente la pendiente tiene que ser 0. ¿Sí? Pero sin embargo, el teorema de Rolle está dentro del teorema del valor medio. ¿Sí me explico? Sí. Por eso digo, el teorema del valor medio es una generalización. El teorema de Rolle vendría a ser un caso del teorema del valor medio. Porque al fin y al cabo, nosotros podemos observar, esta pendiente no es 0, ¿no es cierto? Así, por la inclinación sabemos que no es 0. ¿Sí? Andrés, no sé si me expliqué eso. Sí, profe. Gracias. Ya. Bien, vamos a ver. Listo. ¿Sí? Bien, aquí decía la parte gráfica, ¿no es cierto? De los dos ejercicios del primero y el segundo, que de todas maneras sería interesante que lo analicen, pero aquí está ya la gráfica de la función. Y numéricamente, ustedes numéricamente deberían de justamente concluir en lo que aquí se expresa gráficamente. Por eso digo, la gráfica ayuda bastante. Pero a veces no tengo tiempo yo para estar haciendo todo el análisis de la gráfica, pero lo numérico es sustancial.
Lo numérico me dice, no es diferenciable, listo, no tengo que hacer nada más. Y vuelvo a reiterar, ojo, no vendrán directamente a esta relación o a esta relación de acá. Esto nos va a servir más bien como herramientas, pero hay que saber en qué momento lo utilizo. Déjenme ver, aquí no se me ha borrado. Ya. Vayamos borrándole todo esto. Borrar pluma. Ya. Listo. Bien, ahora vamos a entrar ya al contexto de lo que es el criterio de la primera derivada y de qué manera nosotros vamos a dar una interpretación a los conceptos que aquí se van a desarrollar, las herramientas que vamos a tener. Y creo que en algún momento les había yo mencionado. La derivada la vamos a utilizar analizando su signo. No es que la cantidad no sea importante. Ojo, hago énfasis en esto, porque es necesario la cantidad saber, pero a través del signo que obtenemos de la derivada, yo voy a obtener mucha información que va a ser completamente relevante. ¿Sí? A ver. Regálenme un segundito. Yo quiero ver una información previa. A ver. Listo. Bien. El criterio de la primera derivada también se sustenta fundamentalmente en la idea de la continuidad, ¿no es cierto? Obviamente, el criterio de la primera derivada se va a aplicar al análisis en los intervalos que se pueden, que se van a ir desarrollando, que son propios por su determinación del dominio o que van a aparecer por la aplicación de la condición matemática que hace un rato habíamos analizado, que era esta, la determinación de los valores críticos. ¿Sí? Nosotros vamos a comenzar a generar intervalos, insisto, por dos razones, propias del dominio, ¿sí? ¿No es cierto? Porque aquí me puede dar un intervalo de la función, va desde -2 a -5, que es característico de la propia función en su análisis del dominio. Recuerden que esa es la parte fundamental del problema, una de las partes fundamentales del problema, pero en otras van a aparecer debido a esta condición matemática, dado cuenta de que aquí aparecen los valores críticos, y eso me va a establecer si estos intervalos de análisis que justamente conducen a esta idea del criterio de la primera derivada. Bien. ¿Cómo vamos a utilizar el criterio de la primera derivada? Para establecer el concepto de cuándo una función es creciente, ¿sí? O cuándo una función es decreciente. Ustedes recuerden que en las clases anteriores ya utilizamos la derivada. ¿Se acuerdan cuando, me parece, estábamos viendo la derivada de las funciones inversas? No sé si ustedes recuerden que ahí topamos ya algo de la idea de la derivada. Porque con la derivada yo podría establecer cuando una función en un intervalo o en todo su dominio era monótona creciente o monótona decreciente. ¿Se recuerdan eso? En la clase anterior. Y era cuando analizamos el concepto de las funciones inversas. Porque para que exista la función inversa, ¿qué condición se debería de cumplir? Se debía de cumplir, sea en todo su dominio o en un intervalo. Para poder encontrar la inversa de una función, ¿qué tenía que darse? ¿Para qué tipo de funciones se encontraba la función inversa? Es inyectiva. ¿Qué es? Inyectiva. No es cierto. ¿Y eso qué significaba? O era creciente o era decreciente, ¿no es cierto? Bueno, ahí pueden ustedes revisar en el material anterior que ahí aplicamos justamente la derivada. Bien, ahora construyamos esta idea justamente desde otra perspectiva y dice, ¿cuándo se considera que una función es creciente dentro de un intervalo? ¿Sí? ¿Qué implica? Que para todos los valores de X, ¿no es cierto?, que pertenecen a B, ¿sí?, se va a cumplir esta consideración, esta condición de desigualdad. Entenderíamos, ¿no es cierto?, lo siguiente, aquí va a ser la parte gráfica. Si se cumple esta condición, si X1 es menor a X2, ¿qué es lo que estamos diciendo?
que x1 en posición sobre la recta numérica, ¿no es cierto?, va a estar siempre en este lado. Va así. ¿Estamos? Pero en el momento que evalúo f de x1, voy a tener siempre esto. Para todos los valores de x, siempre se va a cumplir que este valor siempre va a ser menor a lo de acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cuándo es una función decreciente? Yo recuerdo que esta parte incluso la vimos en el tema de las funciones. Dice, x pertenece a un intervalo de AB. Dice, para todos los valores de f de x1, evaluados mayores de f de x2, si x1 es menor a x2. En este caso, se interpretaría esto. Si observan, esta condición sigue siendo la misma, porque esto me está diciendo cuál es la posición de x1 frente a x2 dentro de la recta numérica. Esto vendría a ser x1 dentro de la posición de la recta numérica, x2 siempre está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Sea positivo o negativo. Pero lo que me dice la primera parte de la desigualdad es esto. ¿Sí? Entonces, a esto se definía como la función creciente y acá se entendía que era la función decreciente. Si yo cambiaba los valores de x1 y x2, pero siempre bajo esta premisa, ¿sí? En el caso de acá es creciente, en el caso de acá era decreciente. Bien. Ese era el análisis de las funciones, pero se vuelve un poco más complejo. Yo tenés que estar siempre dando valores. x1 menos x2, ver dónde están posicionados, evaluar. Muy bien, ahora sí nos vamos a meter con la derivada, que va a resolver ese pequeño inconveniente numérico y que demora, ¿sí? Ahora, justamente aplicando el concepto de la derivada, vamos a ver cómo de manera inmediata yo puedo analizar cuándo una función es creciente o decreciente. Dice, sea una función continua en el intervalo AB y diferenciable en AB. Ojo, para condiciones necesarias para siempre los análisis que yo desarrollo. Sí, ahora se dice, recuerden que la derivada, ¿qué es? Vuelvo a repetir, geométricamente, ¿qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente, ¿a qué función trigonométrica estaba asociada? ¿A qué identidad trigonométrica estaba asociada la pendiente? A la tangente de un ángulo, ¿no es cierto? Y ese ángulo es el ángulo de inclinación de la recta. Y ese ángulo de inclinación puede tomar valores positivos, perdón, la tangente del ángulo alfa puede tomar valores positivos y negativos dependiendo del valor de alfa. Decíamos que la pendiente es positiva cuando el ángulo de inclinación, ¿entre qué valores estaba? Entre 0 y pi sobre 2 radianes o 0 y 90 grados. La tangente de alfa era negativa cuando el ángulo de inclinación estaba entre qué ángulos. Entre pi sobre 2 y pi, es decir, entre 90 y 180 grados, ¿no es cierto? La pendiente puede ser o positiva o puede ser negativa. ¿Sí o no? Sí. Y estos eran los ángulos de inclinación. En realidad ese es uno de los conceptos que me conecta con la derivada, porque aquí lo que yo voy a interpretar justamente es su signo, no su valor numérico. Reitero, no es que no me importe, pero sí me interesa su signo. Y se establece lo siguiente. Si la derivada f' de x es mayor a 0, ¿qué me está diciendo? Es positiva para todos los valores de x que pertenecen a AB, entonces decimos que la función en ese intervalo es creciente. Yo ya no tengo que estar verificando para varios valores de x1 y x2, sino directamente, ¿sí?
Yo analizo un intervalo de A a B, tomo un valor de X y voy a la derivada de la función y la evalúo, y si se cumple la condición que es positivo, yo sé que la función aquí es creciente. ¿Sí? Y cuando hago exactamente lo mismo y le evalúo este valor de X que le pertenece a un intervalo AB y su resultado me da negativo, entonces lo que estamos diciendo es que la función es decreciente. ¿Y por qué está asociada con este concepto de la pendiente? Porque si yo trazo todas las rectas tangentes a cada uno de los puntos de la curva, es evidente que este ángulo va a estar entre 0π/2, o más concretamente, ya hemos sacado, la pendiente tiene que ser positiva. Es justamente lo que tenemos acá. Y en el caso de acá, si yo trazo la recta tangente a cada uno de esos puntos, es evidente que el ángulo de inclinación va a estar entre 90 y 180 grados, o lo que hemos concluido que su pendiente evaluada, ¿no es cierto?, es menor a 0. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia matemática y el uso y la aplicación de la derivada a través de este criterio de la primera derivada. Ya estoy utilizando en algo la derivada, es determinar una característica geométrica de una gráfica. ¿Sí? Y esa es una herramienta que me va a permitir, dentro de las aplicaciones, hacer la gráfica de la función. ¿Preguntas? ¿Queda claro este concepto? Profe, Dígame. por ejemplo, una función yo le derivo. Esa derivada le tengo que igualar a 0 y ese valor tengo que determinarle. Si en base a No, ese recuerden que en el momento que yo derivo, le saco, le igualo a 0, ¿no es cierto? Lo que yo voy a encontrar, ¿qué va a ser? Aquí en esta gráfica. Lo que yo voy a encontrar van a ser estos valores críticos, ¿no es cierto? Obviamente, en este caso, gráficamente podemos ver que no es diferenciable, ¿no es cierto? Sin embargo, es un valor crítico que va a salir del mismo análisis. De hecho, este valor no va a salir por igualarle a 0, pero yo puedo obtener todos estos valores críticos. Aquí en esta gráfica un poquito está representado los casos que vimos anteriormente. Eso me va a dar el análisis de qué? Cuando le iguale a 0 o cuando analice el dominio de la derivada. No sé si, Cristian, hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Ya, no sé, tal vez le interrumpí en lo que usted me quería decir. A ver, continúe, pero dígame nomás. Ah, no, solamente esa era la idea. Se le derivo la Sí, función ojo, y todavía, aquí todavía yo no estoy aplicando este criterio de la primera derivada. ¿Sí? O sea, no estoy queriendo utilizarle ya como herramienta. En el momento que el igual a 0 vuelva a reiterar, yo encuentro este valor de aquí, no sale de igualarle a 0, ojo, sale del análisis para qué valores no es diferenciable la función. Con igualarle a 0 me va a salir este valor, con igualarle a 0 me va a salir este valor, y este también es muy similar al caso de acá. Esto es porque me dice X, para este valor de X la función no es diferenciable. Ahora, ¿recuerdan lo que yo dije en la introducción de esta parte? Que lo que yo voy a analizar son intervalos. Intervalos de la función. ¿Sí? Yo voy a establecer qué sucede en este intervalo. Estos intervalos van a salir del análisis del dominio o de esta parte. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, hagamos cuenta de que este es mi punto A y le estoy analizando hasta B, ¿no es cierto? En este valor crítico, yo tengo un intervalo. Me marca un intervalo el propio análisis matemático. ¿Sí? Entonces, yo aquí en este intervalo, si analizo la derivada y tomo un valor que esté entre A y este punto X2, tomo cualquier valor y le evalúo, y si me sale positivo, lo que yo estaría diciendo que en el intervalo de A a X2 la función es creciente. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ya no tengo que estar tomando varios valores para verificar. Aquí con una cantidad numérica analizada entre A y X2, yo ya defino que la función es creciente. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta un valor crítico, porque aquí está determinado esto que se obtuvo de acá arriba. Con esa condición, por ejemplo. Si sigo avanzando, ustedes pueden apreciar que yo tengo un segundo intervalo.
entre x2 y x3. Este es un segundo intervalo. Y nuevamente hago exactamente lo mismo. Tomo un valor que esté contenido entre x2 y x3 y le evalúo en la derivada. Le evalúo. Y si en la derivada me da un valor negativo, que sería el caso que tenemos aquí, lo que me está diciendo que todo este intervalo la función es decreciente. Vuelvo a reiterar, esta parte ya no tengo que realizar. Estas condiciones me garantizan ese concepto. Crece o decrece la función en un intervalo. ¿Sí? Vamos a ver. Bien. Preguntas. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? Gracias, profe, ya lo entendí. ¿Sí? No sé, bueno, igual la consulta para todos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Como digo, y esta es ya la parte de la aplicación de la derivada, y ahora vamos a utilizar esta herramienta para hacer la gráfica de la función. ¿Sí? Un poquito vamos a ver algunos ejercicios en donde yo ya puedo comenzar a tomar esta información para hacer la gráfica y obviamente para dar interpretaciones. Porque si decimos que la derivada es una razón de cambio, ¿sí? Y evalúo la derivada, yo podría interpretar cuando una razón de cambio es favorable o cuando una razón de cambio es desfavorable, ¿sí? Por el signo negativo. Porque si es una razón de cambio positiva, quiere decir que yo tengo un incremento, ¿no es cierto?, de mis valores de salida dependiendo de los valores de entrada. Recuerden que la razón de cambio es como una variable de salida se ve afectada cuando yo manipulo la variable de entrada. La relación variable dependiente-independiente, ¿sí? Si yo muevo la variable independiente, ¿qué efecto pasa a la salida? Y la razón de cambio justamente me indica eso, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Hay un incremento muy rápido, hay un incremento muy lento, o lo viceversa, hay un decremento muy rápido o muy lento. Ahí es donde interviene el signo el valor numérico de la derivada. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si yo tengo esta gráfica, es evidente que aquí la pendiente o la razón de cambio va a ser un valor pequeño. Pero si yo tengo una función de este tipo, si aquí yo calculo la pendiente, aquí la razón de cambio va a ser alta, porque su pendiente va a ser alta. Aquí la pendiente es baja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo estoy interpretando ya el valor numérico. Aquí me muevo un poquito y ¿cuánto se afecta la relación? La salida, casi nada. Pero si aquí me muevo de un punto a otro, es evidente que la razón, el cambio o la modificación ya es considerable. ¿Sí ven? Ahí tiene importancia el analizar el valor numérico de la derivada. ¿Sí? Por eso yo decía hace un momento, no es que no me interese el valor numérico de la derivada, pero yo estoy considerando el signo de la derivada para estas interpretaciones geométricas. Bien. Bien. Ahora, vamos a ver, dice un concepto que me va a ser utilizado para los extremos relativos, ¿sí? Lo que hace un rato habíamos desarrollado, ¿no? ¿Cuál era el concepto del extremo relativo? Máximo relativo, mínimo relativo, máximo absoluto, mínimo absoluto. Ahora vayamos construyendo todo a través de la derivada para que definir cuando yo voy a considerar que es un extremo relativo, sea máximo o sea mínimo relativo. Dice en la siguiente definición. Dice, sea una función continua en todos los puntos del intervalo abierto que contiene al número c, ¿no es cierto? Y suponga que f' existe en todos los puntos de AB, excepto posiblemente en C, porque esa sería una condición, ojo, ya hemos analizado. Se refiere a estos casos. ¿Sí? Sí, lo que me está diciendo es que sea continua, que sea diferenciable
¿no es cierto? Pero va a haber situaciones en donde posiblemente en C no sea diferenciable. Sin embargo, recuerden que habíamos mencionado que esto no le quita que esto puede ser un máximo o mínimo relativo. Eso es lo que está diciendo la definición. Ya hemos analizado y estamos volviendo a repetir los mismos conceptos, pero ahora justamente vamos a usar la derivada para poder establecer cuándo se da un máximo o mínimo relativo. Esta es una primera forma. Más adelante vamos a simplificar aún más esto. Dice, si f' de x es positiva para todos los valores de x en algún intervalo abierto que contenga a c como su extremo derecho, ¿sí? Es decir, me está analizando, a ver, déjenme ver. Sí, me parece que aquí está un poco mal esta definición. Aquí está, aquí le tengo que dar la vuelta a esto. ¿Qué me está diciendo esto? A ver. A ver, entenderle esta vez. Un ratito le voy a borrar lo de la pluma. Ya. Listo. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo? Dice, si f' de x es mayor a 0 para todos los valores de x en algún intervalo abierto que contenga c como su extremo derecho. Aquí debería de ser su extremo izquierdo, perdón, aquí debería ser extremo, porque lo que me está analizando es todos los posibles valores que yo podría ir tomando en este lado de este intervalo. ¿Sí? Gráficamente, ¿qué signo debe de tener la pendiente en este lado? Positivo. Positivo, ¿sí? Por eso es que aquí me debería decir es positivo lo que está aquí expuesto. Y si dice, si f' de x es menor a 0, es negativo para todos los valores de x en algún intervalo abierto que contenga a c como su extremo izquierdo, ¿no es cierto? Es evidente que lo que me está diciendo en esta segunda parte, tomemos valores que estarían aquí considerados aquí. ¿Cuál debe de ser la pendiente? ¿Qué signo debe tener la pendiente? Gráficamente. Negativo. Negativos, ¿no es cierto? Si ustedes observan, y si yo analizo, cuando la pendiente es positiva, ¿qué pasaba con la función? ¿Qué característica tenía la función en este intervalo de AC? Cuando la pendiente era positiva. Era creciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando era negativa, ¿qué era la curva? Decreciente. Decreciente, correcto. Entonces, esta es una primera parte que yo puedo considerar para establecer cuándo este valor me va a dar un máximo. ¿A qué me refiero? Que cuando hay un cambio de signo de la pendiente de positivo a negativo, yo puedo decir que C me está dando un máximo. Recuerden lo que habíamos mencionado cuando analizábamos los valores críticos. ¿Qué decíamos de los valores críticos? Yo todavía no sé cuál es su comportamiento. ¿Recuerdan eso? Yo solo sé que es un valor crítico, pero todavía yo no sé si este valor de C me va a dar un máximo o me va a dar ¿qué cosa? Un mínimo. ¿Sí o no? Recuerden que eso habíamos reiterado varias veces. Cuando yo hago mi derivada f' y muy bien le digo el resultado de este le voy a igualar a 0, ¿no es cierto? Con esto yo puedo sacar todos los valores críticos. Y yo decía, muy bien, saco los valores críticos, pero yo no necesariamente sé qué valor es máximo o me da mínimo. Con este procedimiento, lo que yo estoy ya dando con certeza, un primer análisis que hago es decir, muy bien, cuando analizo la derivada en los intervalos y digo, muy bien, en el intervalo de AC la pendiente ha sido positiva, yo sé que es creciente, y luego desde C a B la pendiente es decreciente. Muy bien, yo puedo decir que C me está dando un máximo. ¿Está claro o no está claro eso? Sí, profe, está claro. Y la segunda parte, para complementar los extremos relativos, es exactamente lo mismo. Desde A a C, ¿qué tiene que ser la pendiente? Negativo. Negativa. Y aquí yo interpretaría que la... Perdón un ratito.
Perdón, regálame un segundito, porfis. ¿Aló? ¿Cómo le va? Cuénteme, no importa. A ver, perdón. A ver, listo. Entonces, lo que estaba yo mencionando ahora es justamente este mismo criterio que ahora nos ha permitido determinar que ahora un valor crítico, ya lo puedo decir con certeza, este es un máximo, lo mismo lo aplico con respecto al mínimo, porque aquí se entendería que cuando la derivada pasa de signo negativo a positivo, ¿sí? De negativo a positivo, yo puedo decir que C viene a ser un mínimo relativo, ¿sí? ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende esta parte o no? Sí, profe. ¿Sí? Y el resto todavía creo sigue dormido. Vamos a ver, aquí alguien me ha escrito algo. Híjole, perdón, Kevin, no le vi su pregunta. Un poquito, no sé si me puede aclarar. Ya me perdí yo en la pregunta. Dice, profe, buenos días, una pregunta. Si una gráfica de una función tiene 3 intersecciones con el eje X, entonces debe tener al menos 2 puntos de las cuales su recta tangente es horizontal. Sí, efectivamente. Es más o menos el ejemplo que les... perdón, un ratito voy atrás no vi esta pregunta de Kevin. Más o menos es este ejercicio el que les había dicho que desarrolle. Cuando le aplico en este intervalo, yo voy a tener, creo que ya hice la gráfica creo que era así. Me parece que la gráfica era así. ¿Sí? Claro está que yo le analizaba en este punto y en el de acá. ¿Sí? Porque cuando yo resuelvo el problema, me va a dar como solución esto y esto. Este punto en realidad no lo puedo visibilizar porque no conozco la gráfica. Pero yo debería de entrever que si no conozco la gráfica puedo perder esta información, pero en el momento que me das 2 soluciones, ¿sí? Debe de estar pasando eso. Hay un tercer punto de corte con el eje X, que vendría a ser obviamente en la gráfica era eso. Sí, parece un poquito... disculpen que regrese atrás, pero me he hecho esta consulta hace un momento. Ya. Listo. Estamos. Preguntas, dudas al respecto. Obvio, entonces aquí lo que yo voy a tener que bajo este análisis que estoy yo realizando y utilizando la derivada, yo ya puedo ahora sí establecer, sin conocer la gráfica, decir, este es un máximo o esto es un mínimo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Queda claro o no queda claro? Me gustaría que también el resto un poquito opine para saber si estos conceptos van quedando. Y ya son herramientas para utilizar, ojo. Y yo ya tengo que comenzar a utilizar estas definiciones, incluso dentro de la representación gráfica. Insisto, no sé si alguien tiene alguna duda. Alex, Ana, Anabel, Andrés, Angélica, Vesta, Carlos, Cristian, Cristina, Damián, Darío, Doménica, Eduardo, Emanuel, Erika, Giovanni, Henry, Jessica, Janet, Jocelyn, Joana, Jonathan, Jocelyn, Joshua,
Karen, Kevin, Leslie, María, Camila, María Milene, ¿queda claro? Marjorie, Michael, Milena, Paola, Paul y Tania. Listo. Porfa, su participación es súper, súper importante. Bien. Ahora, recuerden lo que decía al inicio el enunciado. Esto sí es bien importante. Súper, súper importante. Bien. Va a existir ciertos problemas o ejercicios en donde se va a cumplir esto. Efectivamente. Pero no hay que equivocarse en el análisis. También se va a cumplir esto. Pero me va a decir que en este valor, o en el de acá, no es diferenciable. Entonces, no hay que equivocarse en ese tipo de situaciones, porque siendo la función continua, ¿sí? Siendo la función continua, ¿sí? En C no hay diferenciabilidad. ¿Estamos? Déjenme ver un ratito. A ver, hagamos el ejercicio y les voy a aclarar luego para no cometer algunos errores bajo este concepto o este análisis. Sí, hagamos primero este ejercicio. Tengo la función x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Y dice, tengo su derivada, que es 3x al cuadrado menos 2x más 9. Aquí, primero, esta función, ¿qué le tengo que analizar? ¿Esta función es continua o no es continua? Sí, es continua. Saqué su derivada. Esta función es diferenciable, perdón, ¿es continua o no es continua esta segunda función? Sí. La de aquí. ¿Qué representa con respecto el concepto de continuidad respecto a f de x? ¿Qué me está diciendo esa continuidad con respecto a f de x? Que es diferenciable. Que f de x es diferenciable, ¿no es cierto? Acá es continuidad en f', pero en f de x lo que yo entiendo esa continuidad es f de x es diferenciable. Puedo evaluar para todos los valores. Muy bien, aquí aplico la condición. Perdón, aquí había puesto yo unos pasos para hacer. Calcular la derivada, hallar los puntos críticos de f, condición de f' igual a 0 o f' no existe. Ojo, no se olvidarán de esta pequeña partecita que ya a continuación les voy a explicar. ¿Sí? Y aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Muy bien. Aquí le igualo a 0. Esto me permite sacar los valores críticos. Y estos valores críticos, vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que hacen? Me generan intervalos. Bien, ¿cuál es el dominio de la función de arriba? Todos los reales. Todos los reales, de menos infinito a más infinito. Cuando yo comienzo a sacar los valores críticos, yo aquí ya voy generando intervalos. El primer intervalo va desde menos infinito. Ojo, no le hagan caso mucho a la gráfica, por favor, porque lo que estamos desarrollando va a conducir a la gráfica. Vuelvo a reiterar. Yo estoy utilizando la gráfica solamente para corroborar la información que tenemos. El primer intervalo, entonces, para mí analizar es de menos infinito a 1. El segundo intervalo que se me genera es de 1 hasta 3. Y el tercer intervalo que se me genera es de 3 a más infinito. Muy bien. Entonces, con la tablita que ahí yo tengo construida, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi análisis ahora. Muy bien. Si ustedes observan de x menor a 1, corresponde a analizar este intervalo. Luego le analizo justamente en x igual a 1. Luego le analizo en el intervalo de 1 a 3. Luego le analizo en 3 y luego le analizo de 3 a más infinito. ¿Estamos? Estoy haciendo el procedimiento. Muy bien. En menos infinito a 1, yo lo que voy a analizar es la derivada. Quiero saber cuál es el comportamiento de la derivada. Y lo que hago es tomar cualquier valor numérico contenido entre menos infinito y 1. El 0, el menos 10, el menos 100, la cantidad numérica que ustedes quieran evaluar. Y lo que se hace a continuación con ese valor que ustedes seleccionan, le evalúen la derivada, es decir, aquí, en este resultado, y
Para mi ejercicio me dice que es positivo. Y de acuerdo a la definición, cuando una derivada en ese intervalo es positivo, me está dando una característica de la gráfica y me dice que la función es creciente. Es lo que tengo aquí. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 1. Si ven aquí, le dejo 1 abierto. Porque luego le voy a analizar exactamente en el valor de 1. Listo. En 1 le digo que va a 5, evalúen la función y me resulta que es el valor de 5, ¿no es cierto? Pero es evidente que si este 1 le evalúen la derivada, ahí me tiene que dar la derivada 0. ¿Estamos? Todavía no sé esto. Ojo, todavía esto no sé. Porque todavía no he analizado al otro lado del intervalo. Pero cuando le analizo al otro lado del intervalo, hago exactamente lo mismo. Tomo un valor contenido entre 1 y 3. El 2, el 1,5, el 2,5, la cantidad que ustedes consideren. Y le vuelvo a evaluar. Y digo, muy bien, en este intervalo me da un signo negativo. Yo sé que es decreciente. Por lo tanto, yo ya puedo argumentar que de positivo a negativo, cuando cambia la pendiente de positivo a negativo con este valor de 0, yo ya digo, este es un máximo. Ahora sí ya sé con certeza que en x igual a 1, yo voy a tener un máximo relativo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? No sé si queda claro hasta ahí esta parte. Sí. ¿No es cierto? Sí, Ahora, profe. si yo continúo con mi análisis, muy bien. ¿De dónde a dónde va a ser decreciente? Desde 1 hasta 3 abierto. Y aquí, vuelta, le analizo en x igual a 3. Le evalúo en la función original. Dice que me da el valor de 1, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y nuevamente, todavía no sé si es un mínimo relativo. Ojo, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y en el momento que le analizo desde 3 hacia la derecha, como podemos observar, me dice que ahí voy a tener la pendiente positiva, quiere decir que ahora es creciente. Y nuevamente, de signo negativo a positivo en la derivada, con la evaluación de que aquí nuevamente, como en el caso anterior, el 3 evaluado en la derivada me tiene que dar 0, porque apareció de esta relación, es obvio, ¿no es cierto? Yo puedo argumentar entonces que en x igual a 3, yo tengo un mínimo. Obviamente habíamos mencionado que de aquí en adelante es creciente la función. ¿Estamos? Y de esta manera, yo ya con esta información puedo hacer la gráfica. ¿Sí? A eso se refiere este análisis que estamos desarrollando. Con esta primera información, yo puedo ya hacer una representación gráfica un poco más elaborada. ¿Partiendo de dónde? Recuerden que habíamos dicho, analicé el dominio, obviamente aquí tendría que analizar la simetría, si es periódica, costes con los ejes, los límites para determinar si hay asíntotas, y ahora he complementado con la derivada para ya dar características más puntuales. Porque yo no sé cuál era el comportamiento en 1 y en 3. Pero ahora yo con este concepto del criterio de la primera derivada ya puedo determinar valores críticos, cuál es su condición geométrica, si me da máximos o mínimos. Preguntas. Consultas, preguntas. ¿Queda claro el desarrollo matemático? ¿Y cómo le estoy aplicando? ¿Cómo estoy analizando? ¿Sí? Continuidad, diferenciabilidad. ¿Sí? Pero bueno, ya no nos va a dar tiempo para analizar esta idea de lo que les había mencionado, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado que en algunos problemas necesariamente se da este cambio de signo en la derivada, pero no necesariamente aquí tengo un máximo o un mínimo. ¿Sí? Eso lo veremos el día jueves. Pero alguien me estaba consultando algo me parece. No se me parece. Ratos. Ya, Paola, insisto, el tiempo no me va a dar para desarrollar otro ejercicio. El día jueves
porfa, el día jueves nos vamos a reunir, vamos a tener clase a las 7, porque quiero conversar lo de la prueba. Se sigue pendiente ese, de pronto algunos tienen algunas consultas, pero ya es prácticamente, estamos a la hora. El día jueves a las 7 de la mañana vamos a arrancar clases, ahí haremos algunos ejercicios. Déjenme ver, yo aquí les había en la presentación. Ya, el jueves vamos a hacer algunos ejercicios que están aquí en lo que ustedes están observando. Ya lo voy a tener yo desarrollado para un poquito avanzar. Y lo que les decía, solo fíjense aquí rápidamente, este es un ejercicio gráfico. ¿Sí ven? Aquí la pendiente debería de ser negativa y aquí la pendiente es positiva. ¿Sí? Pero si ustedes observan, no hay un valor que me diga que la pendiente vale 0. Entonces, situaciones así hay que saberlas analizar. Vuelvo a reiterar, aquí yo debería de entender, si ustedes lo ven rápidamente, que aquí la pendiente va a ser negativa y aquí la pendiente va a ser positiva. Si le vemos desde este punto de vista gráfico. Y alguien va a decir, no, en x igual a 0 hay un máximo. No necesariamente, porque x puede ser un valor crítico y no necesariamente me da un máximo o un mínimo. Entonces hay que saber analizar, y justamente es este concepto de la diferenciabilidad que está ligado a este análisis. ¿Sí? El día jueves hacemos estos ejercicios, nos reunimos un poquito más pronto para hablar de la evaluación, la primera parte, y luego hacemos el desarrollo de estos problemas. Yo ya les he de tener desarrollado. ¿Sí? Igualmente el día jueves arrancaremos ya en este concepto de la optimización de funciones, que es la idea de maximizar y minimizar. Porfa, no se olvidarán. Bueno, ya vamos llegando prácticamente al final del capítulo también, porque cuando vemos la segunda derivada, el teorema de Hospital y la concavidad, ya prácticamente estamos a las puertas del capítulo. Por favor, lo del examen, conversen, ¿sí? Tenemos que hacer la evaluación la próxima semana y eso es súper importante, ponernos de acuerdo. ¿Estamos? Listo, nos vemos el día jueves. Si alguien quiere echarle un review, no hay ningún problema. De todas maneras, el jueves yo ya lo tengo esto desarrollado para verlo en clases. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí? ¿Nada? No. Bien. Yo ya trato de subir la clase de ayer y de hoy día también esta para que tengan un poquito la información. Listo, jóvenes, nos estamos viendo entonces el día jueves. Cuídense, ya conversamos. Chao, profe, gracias. Gracias, Cuídense, profe. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.